Saludos. Me lo enseñaron en la escuela y yo sé que a usted también se lo enseñaron. Se ha dado como un hecho histórico y así aparece en los libros escolares de texto. Me refiero a la versión de que la reina Isabel la Católica vendió sus prendas para financiar el primer viaje de Cristóbal Colón en busca de una nueva ruta hacia la India. Viaje que usted sabe que culminó con el descubrimiento de América. Pero ¿qué ocurre? Que asistí a una conferencia dictada por un profesional dominicano en la que él afirma, o afirmó ahí, que eso no es cierto, que el financiamiento del viaje de Colón no fue fruto de la venta de prendas de la reina Isabel la Católica, y presentó en esa conferencia las pruebas que sustentan su creencia. Ese profesional es el doctor Ronnie Joubert, conocido odontólogo, especialista en rehabilitación bucal, en estética, implantes. Es autor de 3 libros de esa especialidad. Ha publicado más de 30 artículos científicos en revistas internacionales. Pero ocurre que su hobby es la historia, la investigación histórica. En ese tenor es colaborador de la Academia Dominicana de la Historia y también del grupo Protejamos Nuestro Patrimonio. Yo he asistido a varias de sus interesantísimas conferencias, que no son de esas ponencias de copy-paste de Google que hace mucha gente, sino el fruto de viajes, de trabajos minuciosos de investigación que él hace, porque ese es su hobby, ya lo dije. Para darle la bienvenida a este año que comienza, vamos a tener hoy un programa fuera de lo convencional, en el que vamos a hablar de ese y de otros temas históricos con el doctor Joubert, a quien ya tenemos aquí con nosotros. Así que en un minuto comenzamos. Creemos en la grandeza de los negocios. Esa grandeza que nace de las personas con grandes propósitos. Propósitos que se convierten en su motor de impulso cada día y que los mantiene siempre abiertos. Abiertos a crecer, a competir, abiertos a los cambios, a las oportunidades, a darle con todo, a nuevos socios, a que les den la mano, abiertos a metas más grandes. Por eso los acompañamos desde el primer momento, para que siempre cuenten con las puertas abiertas. Open, negocios con grandes propósitos. Somos la tierra que nace con el verde de esperanza, la semilla que en los campos fue sembrada con amor y que el sol la vio creciendo entre gente que la amaba. Hoy le suenan las campanas, ha llegado Navidad. Somos la patria viva, ahora en la mañana, el que brilla en el cielo, y juntos celebramos Navidad. El Dubán les desea felicidad. Feliz Navidad les desea su Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán. El Banco Central mantiene la estabilidad de precios. Es su misión principal, establecida en la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02. Los precios estables protegen el valor del dinero de las personas y las empresas, dan certidumbre al mercado y facilitan el comercio. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ronnie, bienvenido. Gracias por la distinción de la invitación. Hombre, gracias a ti por venir. Yo quisiera que comencemos aclarando eso de que no es verdad que la reina Isabel la Católica fue la que financió
vendiendo sus joyas al viaje de Colón, porque eso es lo que nos dicen. Todavía se está diciendo eso en las escuelas. Fue lo que aprendimos, Sí. tanto en escuelas privadas como en escuelas públicas. No, la historia no es esa. La corona española venía hacía más de 10 años, de guerra en guerra. Primero la sucesión de Castilla, donde Fernando e Isabel logran tomar el control de básicamente la península, a excepción de Portugal, y luego la guerra de sacar a los que estaban ocupando tierras que eran musulmanes, sobre todo la parte sur. Los moros. Y después, los moros y esta gente, y después de 10 años de guerra, ya tú te imaginas cómo quedó la finanza del Reino de España. Y evidentemente yo pienso que eso fue una estrategia comercial para vender la imagen de los reyes católicos, pero realmente el dinero, que fueron más o menos 2 millones de maravedíes, que correspondería transportado al día de hoy a 1 millón de euros, si se hiciera la misma expedición de 3 embarcaciones con las casi 100 personas que vinieron, más toda la logística de armas, medicamentos, en fin, no se consiguió ese dinero a través de las ventas de las joyas. Se consiguió a través de apoyos públicos y privados. Existía la Santa Hermandad, que era una especie de policía que había creado el Estado español, la corona española, para proteger a los ciudadanos en las ciudades y en los pueblos y a todo el que se desplazaba de un lugar a otro. Una policía pública con el apoyo de la iglesia. Y esa Santa Hermandad tenía una caja, tenía un fondo, del cual se obtuvo un poquito más de la mitad del dinero de ese par de millones de maravedíes que se necesitaban. 1.1 exactamente. Lo que ocurre es que Luis de Santángel, que aparentemente era de ascendencia judía, logra obtener ese dinero se lo da a Fernando de Talavera, una gente muy ligada a la iglesia y aparte de esto, asesor y consultor del rey, y Fernando de Talavera entrega ese dinero y la corona entrega ese dinero. Pero ese dinero, Freddy, fue cobrado antes de 15 días. Antes de que Colón saliera para América, ese dinero estaba cobrado a través de la Iglesia Católica por Badajoz. Por lo tanto, ahí hubo un movimiento bancario de esos que ocurren en Santo Domingo ocasionalmente, que nosotros conocemos, de donde sale ese primer aporte. Luego viene el aporte de algunos de los marinos y familias distinguidas. Los hermanos Pinzón hacen aportes y los hermanos Niños también. Los hermanos Pinzón son los que aportan una de las embarcaciones más dinero, y los hermanos Niños, que son de 2 pueblos muy cercanos, también aportan una de las embarcaciones, la Niña y dinero. Junto con eso, la primera embarcación, que se llamaba la Gallega, fue aportada por Juan de la Costa, que fue un marino importantísimo que vino en varios viajes de Colón. Y a todo esto se le sumaron una serie de mercaderes de Florencia, florentinos, que eran los que comercializaban en el Mediterráneo. Así que esas son básicamente las 4 principales fuentes de aporte. Bueno, ¿qué le parece? No, yo asistí, creo que fue la primera vez que te vi en una conferencia en la Academia de la Historia. Creo que hace como 4 años de eso. 4 o 5. En el 17 creo que fue. Donde tú revelabas en esa conferencia que, no sé si por 1800 por ahí, de Haití, se exportó mucha madera, muchos productos que, que en ese tiempo la mitad del azúcar que se consumía en Europa venía de Haití. Y como un 40%, creo que tú decías, del cacao. Café. Del café. Así es. Entonces, si en ese tiempo Haití producía todo eso, ¿cómo es que hoy tenemos una tierra tan árida como la que es Haití hoy, totalmente árida? ¿Qué pasó ahí? Así es. Hay que saber que de los 27,000 kilómetros cuadrados que tiene Haití hoy, de los cuales 7,000 u 8,000 eran de nosotros y se fueron perdiendo, el 80% del territorio es montaña y solo un 20% es llanura. Hoy se habla que solo el 3% del territorio forestado de Haití está forestado.
Dicho de otra forma, el 97% del territorio de la República de Haití que podría estar forestado está desforestado. Para que los amigos televidentes tengan una idea, nosotros tenemos un 15% mucho más, 15 veces más forestación. Tenemos más de un 35% de territorio forestado. ¿Qué pasa? Que los franceses colonos que llegan a Haití a montar aquella esclavitud violenta para producir caña, café, cacao, algodón y demás, desbastan los territorios, deforestan para transformar la tierra en tierra agrícola y poder sembrar esto. Por lo tanto, hay una depredación salvaje de un siglo para cambiar el ecosistema de bosques y forestas a zonas productivas agrícolas. Luego, la gente de mucha limitación que vivía en las ciudades es expulsada a la zona forestal y esa gente no tenía otra capacidad que tumbar árboles y hacer leña o carbón y venderlo. Hábito que se ha quedado hasta el día de hoy. En el día de hoy llegan de 8.000 a 9.000 sacos de carbón a Puerto Príncipe procedente de la península de Tiburón. Solo a Puerto Príncipe. Cada familia haitiana, el 90% de ellas, sea rural o sea de ciudad, consume de 5 a 6 libras de carbón diario, porque esa es la fuente energética para cocinar y eso también deforesta. Pero cuando comienza la revolución haitiana y se instalan aquellos dos reinos del norte y del sur de Cristóbal y Petión, el latifundio pasa a minifundios y los minifundios también necesitan destruir bosques como elemento productivo. Correcto. Tanto para generar espacio para cría de ganado y espacio para la mini agricultura. Y finalmente, la revolución y la independencia de Haití hubo que pagarla. En 1825, 20 años después que Dessalines declara la independencia, Francia, para conocer la independencia de Haití, multa a Haití con 150 millones de francos, los cuales se comenzaron a pagar en 1825, Freddy, y se estuvieron pagando hasta 1945 y no se pudieron pagar. Y se estima, yo creo que es un número muy alto, que de esos 150 millones, más de 90 millones lo pagó la exportación de madera preciosa de Haití. Por lo tanto, esos son 4 factores que generaron esa devastación masiva y hoy el único medio de producción que tiene Haití a nivel rural es la creación de carbón mineral, de carbón vegetal, perdón. Vegetal. Entonces, tala, y como dicen algunos políticos haitianos, no Ronnie Joubert, sin una política de conservación ecológica que no ha sido aplicada. No la tienen, o la que tienen que no es correcta, tampoco ha sido aplicada. Y eso da como resultado el desastre que tiene el hermano vecino de Haití. Tú habías dicho algo en esa conferencia sobre que ocurrió algo también con motivo de la revolución de los esclavos Sí. en la tierra. Hay 2 factores más. La política que luego aplicó Fidel Castro en Cuba, de la tierra arrasada, que era donde llego, destruyo todo para que no se pueda generar nuevo asentamiento humano, fue establecida por los haitianos en su proceso de independencia de 12 años, Freddy. Esto comenzó en el 91-92 y terminó el siglo siguiente en el 4. Fueron 12 o 13 años donde cada vez que había un enfrentamiento y se tomaba un pueblo o una ciudad, se destruía todo, no solo la especie humana, sino los animales, la agricultura y la estructura física de la ciudad para que no pudiera haber repoblación. Y eso es un factor más que durante 12 años la política de tierra arrasada destruyera parte de la capa vegetal de ese país. Ronnie, vamos a hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos me gustaría, porque para exportar todo ese azúcar y todo ese café de Haití para Europa, se necesitó traer mano de obra de África, los esclavos. ¿Por qué razón los dueños de fincas que importaban esto o que compraban estos braceros pedían o exigían que no hablaran el mismo lenguaje todos, sino diferentes lenguajes
de los que muchos que se hablan en África. Eso ahorita cuando vengamos, en un momentito. Descarga tus remesas y descubre todo lo que puedes hacer con Bimen Cash, la cual te permite recibir las remesas que te envían por Bimenca y Western Union al instante. Desde la aplicación podrás realizar pagos de servicios y recargar celulares. Además, te entregamos una tarjeta prepago con la que podrás comprar en establecimientos comerciales y retirar efectivo en cajeros automáticos. Con Bimen Cash puedes realizar múltiples transacciones desde donde quiera que estés. Descárgala en App Store y Google Play. Bimenca y Western Union, tus remesas al instante. Antes de la pausa le preguntaba a Ronnie por qué los que contrataban los braceros africanos esclavos que venían a la isla exigían que no hablaran el mismo idioma o el mismo lenguaje. Así es. Para el 1550 la esclavitud aborigen se había acabado. Las enfermedades, los microbios y virus que llegaron de Europa y la falta de resistencia de los aborígenes a esas enfermedades definitivamente acabaron con los taínos en la isla. Se estima que solo tenemos un 3% de carga genética taína nosotros. Por lo tanto, no hay taínos. Entonces se necesitaba mano de obra esclava y los europeos, transportados por los portugueses que se habían quedado con el control del oeste de África y de las islas estes del Atlántico Este, negociaron con los otros países de Europa traerle los esclavos de lugares diferentes para que a esas tribus hablar dialectos distintos no se pudieran entender en la zona donde montaban la esclavitud. Lo cual al principio funcionó, Freddy, traían relación 5-1, hombres-mujeres, porque lo que necesitaban eran producir, pero esa gente crearon una lengua. Después de 100 años, una comunidad viviendo en un lugar genera una lengua que es el criollo o el creol que ellos hablan. Y la segunda razón era, o la razón central, era que no se entendieran para que no se pusieran de acuerdo y no se levantaran en un movimiento revolucionario, cosa que sí ocurrió 100 años después, donde una revolución totalmente racista, hay que decirlo sin ánimos de ofender a nadie, y totalmente negrista, se encarga de desaparecer aquellos 35-40,000% de blancos y aquellos 45,000 mulatos para quedarse con el control y la supremacía negra en la parte de la isla. Y finalmente Dessalines en 1804 declara la revolución y declara la independencia, donde el ciudadano haitiano no pasa a ser en esa constitución ciudadano haitiano, sino recibe el nombre de negro, refiriéndose a que el negro es el ciudadano haitiano, y de donde se declara que ningún mulato ni ningún blanco podía tener propiedad privada en ese territorio. Hablando de negro, había un llamado código negro, sí, que era el que se implementaba para el manejo de los... Hubo dos códigos, el código negro de Luis en Francia, y hubo un código negro o un código de manejo de la esclavitud de este lado que al final no se aplicó, donde habían un sinnúmero de leyes para poder manejar los esclavos y con el respaldo del
gobierno y con el respaldo de la iglesia, donde el esclavo podía ser sometido desde un simple manotazo a quitársele la vida siempre y cuando no cumpliera con las demandas de los amos. Y el Código Negro, uno lo lee, Freddy, y permitía cortarle no solo la mano, sino la cabeza a un esclavo rebelde. Rebeldía que podría ser simple y sencillamente de que él no quería hacer lo que el jefe le mandaba. Y ya, córtale la O cabeza. hasta matar a la mujer del jefe. Pero desde que yo no voy a hacer esto hasta hacer realmente cosas que ameritaban hechos mayores. Y hubo toda una reglamentación para poder manejar 500,000 de esclavos solo por parte de 35,000 blancos, que fue lo que ocurrió de ese lado. Wow. Aparte del tema este de los esclavos y de Haití, yo he oído teorías de que los asiáticos llegaron primero a América que los españoles. Han hablado de que los asiáticos llegaron, han hablado de que llegaron los nórdicos. Yo ese tema no lo manejo, pero una de las teorías es que los indios de América parecen asiáticos porque lograron venir de Asia cruzando el estrecho de Bering y poblaron América llegando por esa vía, y que por eso los indios o los aborígenes americanos tienen pómulos salientes y facciones orientales, pero no te puedo informar más de ahí. Eso lo conozco cuando estudié biología, pero sí han dicho que Érico el Rojo llegó de la parte norte de Europa y otros más, pero ese tema no lo manejo a profundidad. Lo cierto es que aunque hubieran llegado a América antes que Colón, que estimo que sí, europeos llegaron, y hay algunas teorías que parecen demostrar eso, Colón es quien establece, digamos, que el programa de ida y vuelta de manera rutinaria. Los que llegaban volvían y no habían reportes organizados de eso. Colón en ese viaje de 1492 llega y vuelve y lleva mercancía de América que no había en Europa, y como que establece que sí llegué a algún sitio y conecté el mundo por el occidente. Fíjate que se lleva 2 o 3 aborígenes, se lleva loros, no habían loros de los que hay aquí, y algunos animales para demostrarle a la corte y a Fernando y a Isabel, que están en Barcelona en su corte itinerante, que él llegó a otras tierras que no eran europeas. Y eso es lo que marca la diferencia. La raza haitiana, o la raza que puebla Haití, es una raza más pura que la nuestra. Nosotros somos más mestizos. Tú sabes que el Hitler que terminó en loco, pues yo pienso que se puso loco, lo que pudo haber sido un gran estadista, terminó en locura, pero él hizo experimentos tratando de crear una raza pura. Sí. ¿Tú crees que en el mestizaje hay una desventaja con relación a la raza pura? Lo que pasa es que en los últimos 500, 600 años el planeta ya no tiene razas tan puras. Desde que comenzaron las migraciones, las razas se comenzaron a cruzar. Si tú buscas la carga genética de nosotros, solo tenemos un 3-4% de carga aborigen. Eso lo demuestra un estudio que hizo Bernardo Vega con UNIVI National Geographic, que está publicado en la revista de la Academia. Pero yo pienso que hay un poco más de disciplina y de idiosincrasia. Y hay 2 componentes fundamentales. La religión, sea uno religioso o no, y de dónde vengan las costumbres. Desde que tú tengas 2 países vecinos con 2 religiones totalmente diferentes, hay problemas. Por ejemplo, Chile y Argentina tienen diferencia. Venezuela y Colombia tienen diferencia, pero no son diferencias religiosas. Y la otra parte es el idioma. El canal de comunicación, sea para pelear o ponernos de acuerdo, es el idioma. Entonces yo contestarte eso no tendría las herramientas, pero creo que el problema de ese país fue que en el afán de destruir la clase esclavizante, que eran los blancos y los mulatos, se perdió mucho, y que la clase esclava que vino
no pudo capitalizar el control político y social. Y se quedó esa gran diferencia. Yo recuerdo en aquella conferencia que hablamos al principio en la Academia Dominicana de la Historia, tú hablaste de que en el 1800, cuando el dominio francés en la isla, comenzó tú lo llamabas, sí, un saqueo que todavía tiene consecuencias. ¿En qué sentido tú dices que tiene consecuencias? La era de Francia fue de 1802 a 1809, donde cuando se levanta la revolución y la independencia en la parte oeste, Napoleón manda una invasión de Leclerc, su cuñado, y finalmente pierde el ejército napoleónico la parte oeste de la isla, que no fue por el enfrentamiento militar. Se estima que de los 54 o 55 mil soldados que ahí llegaron, más de 40 mil lo mató la fiebre amarilla. Tienen que abandonar ahí. Napoleón tenía el interés puesto en otras cosas y el ejército francés tomó la isla. Por lo tanto, al independizarse Haití en 1804, ellos se quedan en esta parte. Recuérdate que al gobernador Ferrán lo mata Juan Sánchez Ramírez, lo vence Juan Sánchez Ramírez en Palo Hincado. El saqueo comenzó en la isla desde que llegaron los españoles. Sí. Se llevaron la madera. Vamos a decir que se llevaron el oro, no fue tanto. Se llevaron la madera, se llevaron los bienes y cuando se acabaron las posibilidades, abandonaron la isla y se fueron para otro sitio, sin ánimos de ofender a nadie. Pero luego el saqueo siguió. Se llevaron la madera de Haití, que lo mencionamos hace un momentito, y siguió el saqueo ordeñando y sin poner, ordeñando y sin poner. Y luego cobraron el derecho a la independencia. La independencia dominicana del 44 fue reconocida por la Grande Potencia en el 78. Y la de Haití del 4 fue reconocida en el 25 por aquel convenio de los 150 millones de francos que tuvieron que hacer con Francia. Entonces hubo un saqueo de mercancía, de productos y de bienes de la isla para Europa, con el respeto de los europeos. Y luego toda esa madera generó pianos y acordeones y casas ensamblables y entraron por Montecristi y Puerto Plata. Y ahí están las bellezas de la casa de toda esta gente en Montecristi, que por cierto se están destrozando. Y eso es hecho con la madera que se llevaron. Asua, el papá y el abuelo de Buenaventura Báez, tenía fincas de explotación maderera. Caoba, ahí se sacó caoba de saquearon. No podemos decir quiénes para no salir presos, pero saquearon. Más de la mitad de la madera que se usó para producir artículos de altísimo nivel llega a Europa de América. Entonces, espero que no me quiten la visa Schengen. Nos queda un minuto, Ronnie, pero tú sabes que en Haití hay varias mezquitas musulmanas. Sí. Hay alguna gente que entiende que eso puede representar un peligro para nosotros. ¿Qué tú piensas? Mira, yo la parte religiosa la tomo con mucho cuidado. Con pinza, como digo. Eso es una teoría que le he oído mencionar varias veces. Yo creo que aquí es como los partidos políticos. No importa si uno avanza o no. Al que tiene el juego a su favor, que se ponga a trabajar para que eso no crezca. A la iglesia cristiana, sea católica o sea evangélica, que se fajen a trabajar para que esas otras religiones, que son absolutamente diferentes a las que nos criamos y a lo que es el Estado dominicano, que trabajen para que los otros no crezcan. Ya eso se hizo con las Biblias protestantes que entraron por el norte en el siglo XVII y XVIII. Entonces, lograron pararla. Ese es un enfrentamiento a nivel de iglesia y no tuyo y mío. ¿Verdad que sí? Bueno, señores, las conferencias... Ronnie tiene una cantidad de conferencias con temas interesantísimos que podríamos estar 4 horas aquí. Así que lo tendremos que invitar en otra ocasión para otro de los temas que él domina porque los ha estudiado a profundidad. Mucho gusto. Muchas gracias, Ronnie. Y amigos, hasta la próxima. A ti por la distinción de la invitación.